vida eterna y cómo recibirla. 54-12-31. Predicado el viernes 31 de diciembre de 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 19 minutos. 1. Aquí esta noche para escuchar estos testimonios y las diferentes expresiones de agradecimiento a Dios por lo que Él ha sido para ellos durante este último año. Y quiero unir mi testimonio a ellos. Estaba pensando en las hermanas que testificaban sobre el pan sobre el agua, y el hermano Slaughter. Y el hermano Graham, hablando de cuando las ruedas de la vida mortal se detengan. Quizás se malinterprete aquí, pero allí, ante el trono, Dios lo sabe todo. Así que estamos aquí esta noche para, no creo en pasar página, ni nada por el estilo, simplemente se vuelve al día siguiente. Pero si tan solo venimos y nos entregamos a Dios para adorarle, y le agradecemos por lo que Él ha sido para nosotros, y le pedimos que continúe estando con nosotros, es prácticamente lo mejor. Estoy un poco cansado esta noche. Anoche tuve invitados y me quedé despierto un rato. Hoy estuvimos fuera prácticamente todo el día, así que me siento un poco cansado. No me quedaré mucho tiempo aquí. Pero quiero cederle el púlpito al hermano Funk, nuestro orador. Y luego creo que el hermano Watts lo seguirá. Y entonces, alguien habla. Dijo hoy, no lo diría aquí, pero lo acaba de decir. Vi al hermano Funk sentado ahí atrás, meneando la cabeza. Es una broma, hermanos. Pero es cierto, tienen el privilegio de seguirnos en unos minutos. Tenemos muchos oradores esta noche. Nos quedan 3 horas, así que intentaremos ir lo más rápido posible. A veces, 3 solo una cosita que quiero decir ahora, se refiere al testimonio de la hermana. Creo que se llama hermana Ledford. Como saben, hace unas semanas establecí una nueva orden. La gente debe llamar a la oficina. Y luego el hermano Cox y los demás me explicarán el caso, sea cual sea. Y me dejarán ir cuando me sienta guiado. Y vaya. Así es como se hace. La otra mañana, revisando, y diferentes llamadas. Estaba la hermana Lake, cuyo hijo tuvo un accidente. Creo que el hermano Cox me lo contó, el hermano Cox. Le extirparon el bazo y estaba al borde de la muerte. Y otro hermano con el que estuve de viaje en las montañas este año, y está allí, con una hemorragia intestinal, quizás cáncer. Y en California, por todas partes, había gente enferma. Y yo había estado orando. Y entré, y mi esposa me había contado que el hermano Slaughter había llamado, algo sobre una pequeña, la hermana Slaughter, sobre la niñita que estuvo aquí el otro domingo. Simplemente entré y me senté. Pensé, bueno, Dios mío, tengo todos estos. Y estaba orando por todos ellos. ¿Y qué quieres que haga? Y seguía oyendo algo sobre un bebé. Bueno, volví a ver qué teníamos sobre un bebé. Y llamé a la hermana Cox para averiguar si había algo sobre un bebé. Nadie parecía saber nada sobre un bebé. No era una visión. Sino solo una presión en el espíritu, para que sobre un bebé enfermo. Bueno, lo único que pude encontrar, cercano, fue ese bebé del que hablaban, de Kentucky. Bueno, no parecía que, cuando lo mencionaron, simplemente no me quedó bien, de alguna manera. Y pensé, tal vez una visión vendría en un rato. Pero no se convirtió en una visión. Y seguí preguntándome. Regresé a mi habitación solo, a orar. Y pensé, ¿y ese bebé? ¿Hay algún lugar donde pueda pensar en un bebé? 4 y el domingo pasado, o el domingo de la semana pasada, o algo así, estaba sentada allí atrás. Y una niñita se acercó, me susurró al oído, detrás de mí, y me dijo, reza por mi hermanita, hermanita. Era la pequeña Ledford. Puede que esté aquí esta noche. No lo sé. Es una niñita muy linda. Y me di la vuelta. Dije, está bien, cariño, así. Así que incliné la cabeza y comencé a orar por la bebé. Y seguí, olvidándolo. Y en cuanto me vino a la mente, algo sucedió, y supe entonces que era Dios. Así que fui a preguntarle a Meda dónde vivían. Como no lo sabía exactamente, buscamos en la guía telefónica y conseguimos su número. Y le dije, creo que tienen un bebé enfermo. Lo hace una semana, o algo así, una semana o 10 días, tuvieron un bebé enfermo. Así que dije, hay algo en eso. Ahora, mire. Llamé y nadie contestó. Bueno, entonces volví a llamar a la señora Cox y me atendió la señora, su madre. Así que llamé a su madre y me preguntó, ¿por qué? Le expliqué lo que pasaba. Y puede que esté aquí esta noche. Lo siento, no reconozco a la mujer. La reconocería si le viera la cara.
Pero me dijo que el bebé estaba en el hospital, muy mal, y que le estaban haciendo una transfusión de sangre. Bueno, le dije. Hermana, no lo sé. No puedo decir que sea una visión ahora, porque no lo es, sino algo que no puedo mover. Me aprieta contra el bebé. Y podía ver a ese bebé frente a mí. Así que seguí. Y dije, no me iré ahora, porque sé que la transfusión llevará tiempo. Y creo que me lo inyectan por la cabeza, así que, sé que es muy doloroso y fuerte. Así que esperé, entré y oré por el bebé. Y me preparé. Pensé, este es el lugar a donde el Señor me está guiando. 5. Corrí al hospital y pedí ver al bebé. Me indicaron dónde estaba. En la habitación, me encontré con la madre, que está presente. Me contó que su madre la había contactado una hora antes, o algo así, y le había dicho que el Señor me instaba a ir con el bebé. Cuando regresó a la cama, el bebé estaba allí acostado, pateando, gimiendo y riendo. Entré, y el pequeño seguía pateando y riendo, tomando el biberón. Tan normal como cualquier niño que hayas visto. Puse mis manos sobre el pequeño, lo bendije y salí del hospital. Escuché a la madre decir, hace unos momentos, se lo llevaron a casa. Eso fue ayer cuando sucedió, y hoy el bebé está bien en casa. Eso es mejor que hacer 100 llamadas a mi interior. Estar en silencio ante el Señor, para que Él te diga a dónde ir, y siempre es perfecto. Es el Señor guiando. Alguien dice, bueno, venga aquí, hermano Branham. Vaya aquí. Se siente tan confuso, con aquel, Dios no puede hablarle. Si tan solo se sentara y dijera, gracias. Preséntelo ante el Señor. Diga, Señor, ¿qué quieres que haga al respecto? Sabes que soy tu siervo, ¿y qué? Pero, el Señor, sabiendo que iría allí en cuanto me hablara al corazón, sanó al bebé incluso antes de que llegara. Así es. Sí, Señor. No fui yo quien fue allí. Ahora, usted pregunta, ¿qué fue eso, hermano Branham? Tenemos dones en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo mismo, sabiendo lo que era la intercesión allí, el Espíritu Santo me presionaba hacia ese bebé. Y tan pronto como oré por el bebé, incluso en casa, y fui a verlo, porque eso era para cumplir lo que él dijo. Era el Espíritu Santo intercediendo allí, por cosas que ni siquiera nosotros podemos entender. ¿No es maravilloso? 6. Les digo, amigos, esta noche tengo mucho por lo que estar agradecido. Simplemente no sé cómo empezar, y ni siquiera lo intentaría. No sé. Solo leeré algunas palabras aquí en la escritura y hablaré sobre ellas unos minutos, si Dios quiere. Pero, primero, quiero expresar mi gratitud a Jesucristo, el Hijo de Dios, que me ha salvado y me ha lavado en su propia sangre, y me ha dado esta gran y gloriosa esperanza de que algún día lo veré cara a cara. Y no me quedaré allí en condenación, porque su sangre ya me ha redimido. Y soy redimido esta noche por la sangre del Señor Jesucristo. Lo que Él me ha dado es ser conciudadano del mismo reino al que todos ustedes irán, y juntos somos coherederos con Él en gloria. ¡Qué cosa tan maravillosa! 7. Anoche estuve hablando con algunas personas presentes en ese momento, y hoy, allá abajo, en la mesa de un hermano, donde cenábamos, y hablábamos de los hechos fundamentales, o del evangelio fundamental que tenemos, y de qué realidad más allá de toda duda. No cabe duda alguna. Este tabernáculo, y su gente, sus miembros, y la gente de Jeffersonville y sus alrededores, comparecerán ante el juicio. Si no somos salvos, lo haremos sin excusa alguna. Hace tiempo, siendo un ministro joven, cuando llegó mi primer avivamiento, lo tuve aquí en la esquina, donde hay un complejo de viviendas, en una carpa. Estaba bautizando a un grupo junto al río ese domingo por la tarde, cuando el ángel del Señor hizo su primera aparición en público, en una vindicación del mensaje que iba a predicar. Y fue una luz que descendió del cielo y se quedó allí. Quizás haya gente en el tabernáculo esta noche que se quedó allí y vio esa luz. Y empecé a contarlo, y así sucesivamente. Y ya saben cómo sigue la historia, y así sucesivamente. Y a veces la gente se iba diciendo, es solo imaginación. Salían de una reunión donde la gente lo veía, y decían, lo vi. Otros decían, bueno, no lo vi. Ahora bien, Dios deja ver a quien Él quiere. Cuando los Reyes Magos seguían las estrellas, no había ni una pizca de historia, ni observatorio, ni nada, incluso medían el tiempo con las estrellas. Pero nadie vio esa estrella excepto los Reyes Magos, porque la buscaban. Y esperaban verla, y los guió hacia Cristo.
Y, sin embargo, pasó por encima de todos los observatorios, mientras la gente miraba al cielo para calcular el tiempo, y demás, pero nadie la vio pasar excepto los Reyes Magos, pues estaba destinado a que la vieran. Si Dios quiere que veas algo, lo verás. Eliseo estaba en Dotán aquella vez, y miró a su alrededor. Y el sirviente miró hacia afuera y dijo: «Oh, mira, los asirios estaban acampados alrededor». Eliseo dijo: «Hay más con nosotros que con ellos». Miró a su alrededor, y no pudo ver nada más que a Eliseo allí de pie. Dijo: «Dios mío, abre los ojos de este joven, Señor». Y con los mismos ojos, solo ojos visuales, que, cuando abrió los ojos, alrededor de ese profeta estaban carros de fuego y caballos de fuego. Está en algún lugar. Y sabemos que su presencia está con sus hijos creyentes. Estaba hablando, dije, en la habitación estaba sentada mi esposa, y estábamos hablando de esa misma luz, de dónde vino y le tomaron la foto. Y solo refiriéndome esta noche a ese fenómeno, creo que al menos 1 o 2 personas, 3 personas, supongo que había, en el edificio ahora. Que es David allá atrás, el hermano Watts, y la hermana Watts estaban en Houston, Texas, cuando Dios permitió que se tomara. Ahora, si se pararan esta noche y miraran a ese ángel dando vueltas, hay muchos de ustedes aquí, quizás, que nunca lo han visto. Pero vean esa luz, una columna de fuego que guió a los hijos de Israel, que entró en la celda con Pedro y lo liberó de la prisión. Este mismo ángel del Señor. Y aquí está, después de todos esos cientos, sí, miles de años, todavía está aquí con nosotros, y le tomaron una foto de pie, donde yo estaba. Ahora, no para mí, sino para la iglesia, para el cuerpo de creyentes. Mira, es para todos. Ahora, fíjate. 2 Reyes 6, 17. Entonces Eliseo oró y dijo: «Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Creo que fue una columna de fuego la que guió a los hijos de Israel. ¿No lo creen? Solo una columna de fuego. Y creo que esa luz entró en la prisión donde estaba Pedro. ¿No creen en ese testimonio? Lo creo con todo mi corazón, incluso más que mi nombre William Branham. Creo en eso. Creo en esa historia. Pero tenemos una prueba fundamental más estricta. La tenemos. Tenemos una prueba fundamental más estricta. Ahora, lo creo por fe. Y si el ángel del Señor estuviera aquí ahora, dando vueltas, y cada uno de sus ojos lo visualizara, sería muy bueno. Pero mirar la imagen es una prueba mucho mayor que mirarla con los ojos. ¿No es cierto? Porque se podría tener una ilusión óptica. Pero esa cámara no captará una ilusión óptica. No la captará, porque es una cámara. Y captará la imagen real. Tiene que estar ahí para que llegue a la lente. Puedes tener ilusiones ópticas y cosas que parecen reales cuando no lo son. Pero cuando la imagen, y podría ser psicología. Puedes decir: ¿ves eso? Y sigues diciendo: sí, lo creo. Y lo crees tanto que realmente crees verlo, cuando no lo ves. Así es. Pero eso es psicología. Pero, te tiene tan presionado mentalmente hacia ello, que simplemente lo imaginas tanto que se vuelve realidad. Simplemente imaginas que alguien te odia, una vez. Y no te odia, pero imaginas que sí. Y sigues pensando: no le gusto. Y lo primero que haces es rechazar a esa persona, aunque no te haya hecho nada. Y después de un tiempo, se vuelve tan real para ti, que realmente crees que no le gustas. Y puede que le grites o que te diga algo. Por ejemplo, tu esposa, tu esposo, algún vecino o algo similar, cuando la persona es completamente inocente de cualquier mal. Es porque simplemente lo imaginas así, hasta que se hace realidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero, en realidad, cuando se toma una fotografía, tiene que estar ahí. 10 Así que esta noche hemos pasado, como expresó el hermano Graham hace un momento, por los muchos altibajos de la iglesia. Hemos pasado por muchos peligros, dificultades y trampas. Se nos ha clasificado de forma diferente, se nos ha llamado indiferentes, santos rodadores, y se nos han puesto nombres de todo tipo. Pero, aún así, en medio de todo esto, si este tabernáculo se quemara esta noche, y yo muriera, y el resto de ustedes también, nuestro testimonio es absolutamente cierto. Millones de personas lo saben. Y la prueba científica confirma, no solo nuestra palabra, sino también lo que dijimos antes de la luz. Antes de que el ángel fuera fotografiado, se testificó desde la infancia que esa luz había llegado. Años,
Muchos de ustedes aquí sentados me oyeron hablar de ello durante años y años, y lo sabían todo, años y años antes de que se tomara la foto. Y cuando el mundo científico lo entendió, fue exactamente lo mismo que declaramos. Así que eso demuestra que dices la verdad. Es absolutamente la verdad. 11 Así que esta noche estoy muy agradecido de saber que el gran Jehová Dios, que una vez rugió desde el monte Sinaí, que una vez estuvo en el monte y enseñó las bienaventuranzas, que resucitó de entre los muertos, está entre nosotros esta noche y es el mismo. Como era entonces, es hoy y será por siempre. Y pensar que Él, el Dios del cielo, se humillaría para venir y asociarse con gente como yo y nosotros aquí, gente pobre, sin muchos bienes de este mundo. Y simplemente analfabeto, soy. Y, sin embargo, me amó tanto que bajó y me salvó por su gracia. Nada que yo mereciera o no pudiera hacer, pero Él me salvó, porque antes de la fundación del mundo, Él me predestinó para ser salvo, en su propio conocimiento previo, antes del comienzo del mundo. Y a todos los demás hombres que han sido salvos, Él hizo lo mismo por ellos. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¡Qué maravillosa oportunidad! Y el deseo de todo mi corazón para este año es que Dios escuche mi oración. 12 Quizás no pueda quedarme hasta la medianoche. Tengo 2 niñas pequeñas ahí atrás que se duermen y se ponen a llorar. Quizás tenga que sacarlas primero. Y quiero decirles esto, si no tengo la oportunidad de levantarme y testificar, que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones este año por mí. Si alguna vez me fallan, me voy. Así como me sostienen en oración, así es como sigo en la batalla. Y los amo, como dijo un hermano hace un tiempo, con todo mi corazón. No puedo venir aquí como debería. No puedo ver a la gente ni ministrar en casa como quisiera, como lo hace mi corazón. Pero soy solo un ser humano, y estoy muy limitado a ciertas horas y ciertas fuerzas, y demás y ahora, pero con la ayuda de Dios, si Él me ayuda, quiero que este año sea el mejor de mi vida. Ahora, por la gracia de Dios, he ganado más de 500.000 de almas para Cristo. Y espero que este año alcancemos el 1.000.000 completo, si Dios quiere. Porque, si Dios quiere, quiero volver a recorrer los países extranjeros, tan pronto como podamos hacerlo económicamente, y demás y llegar a los otros países, donde ganamos a tantos miles a la vez. Y sé que el día está cerca. Las horas se han agotado. El crepúsculo está cayendo, amigos. Y quiero hacer todo lo que pueda, porque este es el único momento en que ustedes y yo seremos mortales. Este es el único momento en que tendremos el privilegio, de toda la eternidad, de ganar a alguien para Cristo. Hagámoslo, todo lo que podamos hacer. Dediquemos cada hora posible a su gloria. Esa es mi intención para este año que viene. Y con la ayuda de Dios y sus oraciones, lo lograré. Así que oren por mí ahora. 13 Y ahora, inclinemos nuestros rostros un momento para la apertura de la palabra. Padre, esta es tu palabra eterna que reposa ante mí. Ningún hombre, ni en el cielo ni en la tierra, fue digno de tomar el libro, abrir los sellos ni mirarlo, sino el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, lo invocamos. Y si hemos hallado gracia ante ti, te rogamos, oh Cordero de Dios, que tomes estos breves momentos ahora, mientras hojeamos las páginas de tu palabra y la abres a nuestros corazones. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 5, 4 Y lloré mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5, 5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 14 Iba a estudiar un poco esta tarde sobre algunos temas para esta noche, pero no tuve tiempo. Mi esposa vino con Billy, y tuve que hojear la Biblia. Pensé, bueno, repasaré Melquisedec. Y pensé, ay, Dios mío. Si me pongo a hablar de eso, los demás hermanos no tendrán tiempo. Así que, si Dios quiere, lo dejaré para dentro de unos días, cuando tengamos tiempo. Encontré el capítulo 10 de los Hechos, que habla de la iglesia primitiva. Si alguien desea y tiene una Biblia, puede abrir el capítulo 10 de los Hechos para una breve exhortación. Y mientras la hojean, les daré un pequeño adelanto de la parte de atrás. El domingo pasado, creo que hace una semana, el domingo pasado, hace una semana, estudiamos el libro de los Hechos sobre la iglesia primitiva. Creo que estábamos en Hechos 2. Cuando los soltaron y fueron a Pedro les explicó que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibir el Espíritu Santo. Hechos 2, 38, Pedro les dijo,
arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 15. Ahora, quisiera hacer una pequeña observación. ¿Hay algo bien esta noche desde la plataforma? El hermano Neville dice, amén. Miren, todos siempre han dicho, hermano Bill, nadie lo entiende. Bueno, quizás soy un poco raro, pero no es mi intención. Tengo ideas y convicciones. Estoy completamente convencido de que muchas cosas de las escrituras, que son apostólicas, no las ponemos en práctica hoy en día. Por ejemplo, mucha gente ha dicho, ¿cómo, en esas reuniones evangelísticas, logran que 30.000 personas se acerquen al altar para ser salvas? No tienen que acercarse al altar para ser salvos. Lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo. ¿Es cierto? 16. Solo quiero preguntarte algo, y tú piénsalo, luego recibiré tus cartas la semana que viene. No puedo ser católico. Pero los católicos creen que esta palabra es inspirada, pero la Iglesia está por encima de ella. No puedo ser protestante, porque los protestantes simplemente aceptan lo que les parece bien, y el resto no es inspirado. Así que creo que lo que dice la Biblia es la verdad. Creo que es la palabra de Dios. Para creer eso, tengo que entregarle toda mi vida y mi voluntad, creer que esa es la verdad, que no hay otra verdad que esa. No se le puede añadir nada más ni quitar nada. Así es como debe ser. Y cualquiera que quite de este libro o le añada, será quitado del libro de la vida, dijo Dios en el Apocalipsis. Y cualquiera que quite o añada a esto. Esa es la voluntad completa de Dios y la revelación de Jesucristo a la gente. Así es. Ahora bien, para lograrlo, debo creer que la palabra de Dios es absolutamente la verdad. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 17. Y en Hechos 2, 38, cuando Pedro dijo, arrepiéntanse todos. Ellos dijeron, hermanos, ¿qué podemos hacer primero? Querían ser salvos. Fíjense. Les está hablando a los incrédulos. Fíjense en lo que dijo. Dijo, arrepiéntanse todos. Ahora bien, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa lamentar lo que has hecho. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, ahora mismo, golpeara a mi hermano sin motivo, y quisiera arrepentirme? Diría, hermano Neville, lamento haberlo hecho. Entonces, si digo lamento haberlo hecho y lo digo de corazón, estoy arrepentido. Y si lamento mis pecados y le pido perdón a Dios, estoy arrepentido. ¿Es correcto? De acuerdo. Pedro dijo, arrepiéntanse, o lamenten sus pecados, y luego bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Es cierto? De acuerdo. En la casa, cuando Pablo y Silas tuvieron la reunión y fueron encarcelados, azotados por haber expulsado el espíritu maligno de una adivina. Y cuando estaban en la cárcel de Filipos, esa noche, cuando cantaban himnos, y griega. El Señor envió un terremoto y sacudió la cárcel con tanta fuerza que, los grilletes se les cayeron de las manos. El carcelero sacó su espada para suicidarse. Y Pablo dijo, cuídense de no hacerse daño, porque todos estamos aquí. Y preguntó, ¿qué podía hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, y serás salvo, tú y tu casa. Fíjense, cree en el Señor Jesucristo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 16, 25. Y a medianoche, Pablo y Silas oraron, y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16, 26. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 27. Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Hechos 16, 28. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16, 29. Él entonces pidió luz y se precipitó adentro. Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hechos 16, 30. Y sacándolos, les dijo,
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 18. Ahora bien, si un hombre se arrepiente de sus pecados, solo quiero tomarlo con calma, para que se le quede grabado. Si un hombre se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador, y se bautiza en el nombre de Jesucristo, Dios está obligado en ese mismo instante a darle el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo hace, no cumplió su palabra. ¿Es cierto? Entonces, ¿por qué tantas reuniones que se demoran? ¿Para qué todas las evidencias y cosas que necesitamos? 19. Ahora bien, Jesús dijo, San Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora bien, si vida eterna, ¿qué significa la palabra eterna? Significa sin fin. Si el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida sin fin. ¿Por qué tanto regresar y tratar de salvarse, y todas esas cosas? Si tienes vida eterna, no puedes perecer. Tu vida no puede perecer, porque tienes vida eterna. Ahora bien, si algunos de ustedes quieren buscar la palabra, encontrarán que ahí, la palabra griega, tiene zoe, que significa la vida de Dios. Porque si es eterna, solo hay una cosa que es eterna, y es Dios. Él es. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora bien, si Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, y te ha dado vida eterna para la eternidad, entonces tendrás que formar parte de su ser eterno. ¿Es cierto? Y si formas parte de su ser eterno, eso te convierte en su hijo o hija. Lo cual cumple exactamente lo que dice la Escritura. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Es cierto? Salmo 90, 2. Antes que naciesen los montes, y formaseis la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo lo conseguiste? ¿Cuándo gritaste? ¿Cuándo fuiste al altar? ¿Cuándo hablaste en lenguas? ¿Cuándo creíste? Bautizamos a tantos que no creen. Oímos a tantos hablar en lenguas que no creen. Los hemos convertido en evidencias, los hemos inventado y los hemos presentado, diciendo: cuando haces esto, lo logras. No hay nada en la Biblia, en ninguna parte de ella, que permita afirmar con certeza que alguien es cristiano por hacer esto. Es cristiano porque cree y su propia vida da el fruto del Espíritu, haga lo que haga. Eso es todo. Ahora bien, cuando crees, recibes la vida eterna. Y la vida eterna es Dios, y Dios es el Espíritu Santo. ¿Es cierto? Si Dios y el Espíritu Santo no son la misma persona, Jesús tuvo dos padres. Jesús dijo que Dios era su Padre, y la Biblia dice que el Espíritu Santo era su Padre, así que ambos eran la misma persona. Y si recibes a Dios, la vida eterna en ti, ¿qué has recibido? Eso es lo que quiero saber. ¿Entiendes? Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Juan 8, 42. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estamos tan llenos de teoría, la Iglesia lo ha estado, porque se ha convertido en una denominación. Esta denominación encuentra esto, cree en esto, hace una denominación de ello. No pueden avanzar más allá de eso. Pero la Iglesia de Dios está en constante movimiento, avanzando. Simplemente se aleja y deja a las denominaciones rezagadas. Se alejó de Lutero. Se alejó del metodista. Se alejó del bautista. Se alejó del presbiteriano. Y se está alejando del pentecostés. Claro. Porque la vida eterna está avanzando, y lo entienden porque, ¿por qué? Creen en el Señor Jesucristo. 22. Ahora, solo hay dos cosas. Mira. O eres incrédulo o creyente. O es de día o es de noche. ¿Es correcto? Ahora bien, no puedo decir, solo esto es de noche. Solo lo que veo por esa ventana, eso es de noche. No, no. Todo es de noche. Así es. Ahora bien, fumar, como he dicho a menudo, fumar cigarrillos, masticar tabaco y beber whisky no es pecado. Son los atributos del pecado. Lo haces porque eres incrédulo. Y vivir con rectitud, santidad, paz, calma, tranquilidad, amor, sociabilidad, y demás, no es porque seas cristiano. Son simplemente los atributos del cristianismo.
Es por lo que llevas dentro que lo hace. Y si lo finges, o lo haces porque se supone que eres cristiano, eres un hipócrita, así es, si no vives una vida dulce. Porque algo surge en ti. Te hace sentir así. Pasarás por pruebas, problemas, altibajos y serás incomprendido. Eso no tiene nada que ver. Cuando Israel se desvió y descendió a Egipto, se desvió. Nunca perdieron su pacto. Perdieron el gozo de su salvación. David no dijo, devuélveme mi salvación. Dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Su salvación tenía que seguir siendo la misma. Pero se equivocó y perdió el gozo de su salvación. ¿Ves lo que quiero decir? Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu puro me sustente. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste santificado? ¿Cuándo fuiste lleno del Espíritu Santo? Cuando creíste en el Señor Jesucristo. Porque recibiste la vida eterna. Pero luego, desde entonces, comenzaste a crecer. Comenzaste a crecer. Creciste mediante la santificación, mediante el Espíritu Santo, y mediante el hablar en lenguas, y mediante todas estas cosas aquí. Pero recibiste la vida cuando creíste. ¿Ves lo que quiero decir? Y ahora, eso no, algunas personas ya tienen la vida, y estás tratando de que hagan algo aquí, cuando ni siquiera han llegado a ese punto todavía. Y los pentecostales nunca han llegado al punto donde la iglesia está llegando ahora a la adopción, o la colocación de hijos. 24. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en un hogar, era hijo porque nacía en un hogar. Mi hijo es mi hijo cuando nació de mí. Y cuando la iglesia pentecostal dio a luz, o fundó lo que llamaban el nacimiento, el nuevo nacimiento, o la iglesia del Espíritu Santo, nacían en el reino de Dios. Bueno, ahora bien, en el Antiguo Testamento, ahora bien, en Efesios, el primer capítulo, dice, estamos predestinados para la adopción de hijos. ¿Adopción de hijos? Fíjense, adopción de hijos. Sí, señor. Y un hombre en el Antiguo Testamento, cuando nacía un hijo en su casa, era hijo al nacer. Pero había un tutor que criaba a ese niño hasta que llegaba a cierta edad. Entonces, si este tutor le decía al padre que el niño era digno y estaba bien, entonces era adoptado en esa familia. Muchos de ustedes, lectores del Antiguo Testamento, conocen las escrituras al respecto. Era adoptado en la familia. Pero si no lo era, seguía siendo hijo, pero no era adoptado. Y si lo era, lo sacaban a la calle, le ponían una túnica y se celebraba una ceremonia. Y la firma de este niño en el cheque significaba lo mismo que la de su padre. Lo mismo, pues era adoptado en plena comunión con la familia. Gálatas 4, 1. Digo, pues, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Gálatas 4, 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Efesios 1, 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 25. Dios adoptó a su propio Hijo cuando lo recibió. Tomó a Pedro, Santiago y Juan como testigos. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y subió allí, y Dios cubrió a Cristo con su sombra. El Espíritu Santo cubrió a Cristo con su sombra, y sus vestiduras brillaron como el sol. ¿Es cierto? Y Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En otras palabras, ahí está. Lo que él dice lo es todo. Y luego se le dio la igualdad, y, por supuesto, era Dios, pero Dios en la carne de Jesucristo, manifestándose al pueblo. Y allí, Dios adoptó a su propio Hijo. Deuteronomio 19, 15. No se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. 26. Y ahora, cuando la iglesia pentecostal y esta gente de los últimos días que está empezando a encontrar el nuevo nacimiento, pensaron que eso lo resolvería todo. No, Señor. Con tus altibajos, tus idas y venidas, y cosas así, Dios no puede colocarte como hijo.
Pero cuando permaneces en el reino, permaneces en el evangelio, permaneces en la verdad, un día de estos Dios te llamará y te apartará, te adoptará como su hijo ante el pueblo, y te dará algo que conmocionará a las naciones. ¿Ves lo que quiero decir? Es la adopción en la familia. 27 Ahora, estos que lo habían seguido. Pedro, Jacobo y Juan. Estamos hablando esta noche de Pedro, una gran visión, cómo vivían esos hombres en ese día. Y ahora, primero, aquí arriba en el versículo 20, o el versículo 32 del capítulo anterior, el capítulo 9. Y aconteció que, mientras Pedro recorría todos los barrios, descendió, a los santos que estaban en Lida. Y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había guardado cama 8 años, y estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y se levantó al instante. Observen. Ahora, miren lo que sucedió. Y todos los que habitaban en Lida y Sarón, observen aquí. Todos se convirtieron al Señor. Porque un hombre que tenía parálisis fue sanado, todo el país se convirtió al Señor, por un hombre que fue sanado con una parálisis. Y hoy los muertos resucitan, y la gente dice: es demonología. Es psicología. Es telepatía mental. La persona no estaba muerta desde el principio. ¿Ven la diferencia? Es nuestra indiferencia hacia Dios lo que ha determinado lo que nos espera hoy. Recibiremos juicio divino. El mundo entero se estremece ahora mismo, bajo el impacto de los juicios que se aproximan. Algún ministro probablemente lo retomará en unos minutos, sobre los juicios venideros. Y espero que lo hagan, de todos modos, sobre el juicio venidero. Porque el mundo entero está listo, tiembla. Todas las naciones tiemblan. ¿No creen que Rusia no tiembla también? Estados Unidos y las islas tiemblan. ¿Quién lanzará la primera bomba atómica? Cuando lo haga, podría desbaratar todo, y no ser una bomba de cobalto. ¿Y si se sueltan algunas? No quedará ni una mosca ni un insecto sobre la faz de la tierra. Hechos 9:32 Aconteció que mientras Pedro recorría todas las regiones, llegó también a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9:33 Y halló allí a uno llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, y era paralítico. Hechos 9:34 Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y se levantó al instante. Hechos 9:35 Y todos los que habitaban en Lida y en Sarón le vieron, y se convirtieron al Señor. 28 Ahora mismo está en manos de hombres malvados, pecadores y condenados al infierno. Y tu destino en esta tierra, dije, tu viaje en esta tierra, está en manos de hombres malvados y pecadores. Será mejor que vigiles a dónde está comprometido tu alma. Si no está comprometido con el cielo y con Dios, vuélvete esta noche con todo tu corazón y no dejes que el año que viene pase sin que te vuelvas a Dios. Porque tu destino terrenal está determinado por las manos de hombres malvados, crueles, despiadados y ateos. Ahí es donde está determinado tu cuerpo. Lo que sea que quieran hacer al respecto ahora, eso te acabará. Dios, sea misericordioso. Y Dios, en su amorosa misericordia, enviando señales, prodigios, milagros y todo, y predicando el Evangelio, y la gente constantemente le da la espalda. Entonces, ¿cómo puedes esperar otra cosa que juicio? Debes recibirlo. Y un hombre siendo sanado de la parálisis, y todo el país convertido a Cristo. Y aquí, donde tenemos reyes, potentados, monarcas, congresistas y todo lo demás. Aflicciones, enfermedades, muertos y fallecidos, y los vemos resucitar, y la nación solo se burla y se ríe de ello. Entonces, ¿qué nos queda sino el juicio? Oh, hermano, si alguna vez hubo un momento en que Dios despierte a su pueblo, es hoy. Este año que viene, que Dios unja a sus ministros como llamas de fuego, porque están en los últimos días y los tiempos finales. 29 Miren. Este mismo hombre descendió, había una joven llamada Tabita, que significa Dorcas, murió mientras estaba allí. Y Pedro estaba en Jope. Enviaron a buscarlo y lo bajaron. Y él entró donde ella yacía, un cadáver. Sacó a toda la gente, se arrodilló y oró. Y cuando lo hizo, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y ella volvió a estar sana, viva. Observen lo que sucedió. Y aconteció que él permaneció muchos días, justo antes de eso. Y fue conocido por toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron. Y hoy dirían, dudo que estuviera muerta o no. Solo estaba en coma o algo así. No creo en tal cosa. Explíquenlo todo. Cuando se explica lo sobrenatural de la Biblia,
se explica al mismo Dios que se adora. Ciertamente. Es un Dios sobrenatural. Está bien. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta era abundante en buenas obras y limosnas que hacía. Hechos 9:37. Aconteció en aquellos días, que ella enfermó y murió. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto. Hechos 9:38. Y como Lida estaba cerca de Jope, y los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole que no tardase en venir a ellos. Hechos 9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas estaban junto a él llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Hechos 9:40. Entonces Pedro los sacó a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Hechos 9:41. Y él, dándole la mano, la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hechos 9:42. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:43. Aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un tal Simón, curtidor. 30. Ahora bien, de tener a estos apóstoles. Hermano, ellos habían estado con Jesús. No les importaba lo que dijeran. Los llamaron una vez y les dijeron que los días de los milagros habían pasado, los azotaron, los encarcelaron, los mantuvieron encerrados toda la noche y a la mañana siguiente los juzgaron. Y descubrieron que eran hombres ignorantes e incultos. Pero se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Al ser liberados, ya no fueron a consultar al seminario. Fueron a su propia gente. Y cuando se reunieron para explicar lo que el Señor había hecho, oraron: Señor, ¿por qué? ¿Se cumple lo que dijo el profeta, por supuesto? ¿Por qué se enfurecieron los paganos y el pueblo imaginó cosas vanas? Dijo: en verdad, danos poder, extendiendo la mano de tu santo Hijo Jesús, para sanar a los enfermos y que se hagan señales y prodigios. Y cuando ese pueblo oró unánime en aquel lugar, el edificio donde estaban reunidos se estremeció. Lo que necesitamos esta noche es una reunión de oración unitaria, donde nos unamos con un solo corazón y un solo acuerdo, y oremos una oración como esa. Entonces tendremos otro momento de estremecimiento. Amén. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 31. Fíjense. Pedro, quien una vez negó al Señor, una vez no creyó en él, lo había negado. Y salió y lloró amargamente, y entró. Ahora, él ha recibido el Espíritu Santo. Escúchenlo predicar. Y había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la banda llamada la banda italiana, un hombre devoto, uno que temía a Dios con toda su casa, y daba muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¡Qué hombre! Recuerden, ni siquiera un gentil. Ni siquiera un judío, era un gentil, un centurión. Más de un siglo son 100 hombres. Pero él era un hombre temeroso de Dios. Dios siempre ha encontrado, entre el pueblo gentil, hombres temerosos de Dios. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 32. Hoy, mientras caminaba y hablaba con un joven, le dije: cuando llegue al cielo, una de las cosas que quiero hacer es acercarme y estrecharle la mano a cierto hombre que hizo algo valiente. Y él habló de la persona que quería ver. Quería estrecharle la mano, de diferentes maneras, de cómo Dios bendijo al pueblo. Cuando Urías, después de que David tomó a Betsabé, su esposa, lo mandaron a buscar. Ella iba a ser madre. La trajeron para que pudiera confesárselo a Urías. Y él no era gentil, no era judío, era gentil. Y era hitita, un prosélito de la religión judía. Y le dijeron que fuera y se quedara un tiempo en casa con su hermosa esposa. Él dijo: Dios me libre de hacer algo así, y el arca de mi Dios en el campo de batalla. Y se negó a hacerlo. Y, hermano, cuando llegue a la gloria, quiero acercarme a Urías, estrecharle la mano y decirle: alabado sea Dios, porque tu testimonio significó mucho para mí en mi vida terrenal. Quiero acercarme a Daniel y decirle:
Daniel, cuando entraste allí sin miedo ante esos leones, ese testimonio significó mucho para mí. Sí, Señor. Quiero ver al apóstol Pedro y decirle: Pedro, esa noche, cuando estabas en prisión, y el Señor entró con una gran luz y te iluminó, oh, siempre lo admiré. Y comenzaste a seguir esa luz, y la puerta se abrió ante ti y te llevó directamente a las calles. Pensaste que estabas soñando. ¡Qué momento! No habrá un lugar tranquilo en el cielo cuando todos los redimidos lleguen allí, ¿verdad? Será algo maravilloso lo que ocurrirá allá arriba, cuando todos los redimidos entren marchando. 2 Samuel 11, 2. Aconteció que al atardecer se levantó David de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba lavando, y la mujer era de muy hermoso aspecto. 2 Samuel 11, 3. David envió a preguntar por la mujer. Y uno dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita? 2 Samuel 11, 4. Y David envió mensajeros, y la tomó. Y ella vino a él, y él durmió con ella. Y ella fue purificada de su inmundicia, y volvió a su casa. 2 Samuel 11, 5. Y la mujer concibió, y envió y lo hizo saber a David, diciendo: estoy encinta. 2 Samuel 11, 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías elitita. Y Joab envió a Urías a David. 2 Samuel 11, 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaba Joab, y cómo estaba el pueblo, y cómo iba la guerra. 2 Samuel 11, 8. Entonces David le dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies. Y Urías salió de la casa del rey, y le siguió un plato de comida de parte del rey. 2 Samuel 11, 9. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 2 Samuel 11, 10. Y cuando dieron aviso a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. David respondió a Urías: ¿no has vuelto de tu camino? ¿Por qué, pues, no has descendido a tu casa? 2 Samuel 11, 11. Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados sobre la haz del campo. ¿He de entrar yo en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? Vive tú, y vive tu alma, que no haré tal cosa. Daniel 6, 7. Todos los presidentes del reino, gobernadores, príncipes, consejeros y capitanes han consultado juntos para promulgar un edicto real y confirmar que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 6, 8. Ahora, oh rey, confirma el decreto y firma el edicto, para que no sea revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede abrogarse. Daniel 6, 9. Y el rey Darío firmó el escrito y el decreto. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Daniel 6, 12. Entonces se acercaron y hablaron ante el rey acerca del decreto real. ¿No has firmado un decreto que ordena que todo aquel que en el plazo de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: es cierto, según la ley de los medos y los persas, que no se puede abrogar. Daniel 6, 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te hace caso a ti, oh rey, ni al decreto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Daniel 6, 14. Entonces el rey, cuando oyó estas palabras, se enojó mucho consigo mismo, y propuso librar a Daniel. Y trabajó hasta la puesta del sol para librarlo. Daniel 6, 15. Entonces aquellos hombres se reunieron ante el rey, y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia es que ningún decreto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Daniel 6, 16. Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Hechos 12, 7. Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12, 8. Y el ángel le dijo: cíñete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12, 9. Y él salió, y le seguía.
Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. 33 Y aquí está este centurión, la casa de Cornelio. Miren cómo Dios lo dispuso. Ahora bien, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Oraba siempre y daba limosna al pueblo. Nunca haces nada que valga la pena sin que Dios lo registre. Así es. Y oraba y daba limosna al pueblo. Y era un gran hombre. Y un día, mientras oraba en la casa, un ángel entró en la habitación donde estaba. ¿Creen en los ángeles? El ángel entró en la habitación donde estaba y le dijo: Cornelio, levántate y baja a Jope y pregunta por un tal Pedro, que vive en casa de un tal Simón. Él te dirá qué hacer. Amén. Ahora bien, Pedro en ese momento había estado viajando, así que tuvo hambre. Eran alrededor de las 12. Así que subió a la azotea y echó una pequeña siesta. Iba a echarse una siesta mientras estaba allí arriba, esperando a que prepararan la cena. Así que Cornelio mandó llamar a un soldado y a 2 hombres devotos, y los trajo a buscar a Pedro. Y mientras, Dios, si envía a alguien a verte, está haciendo arreglos con antelación para que esto suceda. Ayer hizo arreglos en el hospital para este bebé que yacía allí moribundo, sin saber qué le pasaba. Y el Espíritu Santo habló en la habitación, hizo arreglos en el hospital para la sanación del niño incluso antes de que yo llegara. Aleluya. En Finlandia, cuando ese niño yacía muerto en el camino, y sus padres corrían del campo, gritando y retorciéndose las manos, Dios había planeado su resurrección con 2 años de antelación. Alabado sea el Señor. Y esta noche, mientras estamos aquí en esta iglesia y sufrimos estas cosas, Dios ha planeado nuestra resurrección. Algún día glorioso, Él vendrá. Todo está planeado. Y los hombres y mujeres que piensan en ello, a veces los poetas, cantan estas canciones. Oh, habrá un encuentro en el aire. Hechos 10:7. Leído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, Hechos 10:8. Y después de haberles contado todas estas cosas, los envió a Jope. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos continuaban su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre, y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, Hechos 10:31, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hechos 10:32. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual posa en casa de un tal Simón, curtidor, a la orilla del mar. El cual, cuando llegue, te hablará. Hace unos 15 años, esta noche, estaba en esta plataforma con un gran cuadro, enseñando. Había un pequeño grupo pentecostal de Louisville. Nunca creí en esa gente bailando como lo hacían. Una señorita subió a tocar el piano. Iban a tocar un especial, golpeando con dedales una tabla de lavar. Algunos golpeaban una lata. Yo era muy crítico, así que pensé, ¿qué va a pasar? La mujer subió a tocar el especial. Se puso a tocar. La señora empezó a golpear la tabla de lavar. Y esta niñita rubia saltó al suelo y empezó a bailar en el espíritu. Yo, sentado en el asiento de los desdeñosos, dije, ojalá vieran eso. Y se lo había estado contando a mi iglesia, hasta que todos se preguntaban qué iba a hacer al respecto. La seguía mirando y pensé, miren eso. Ahora, si eso no es nada, convertir mi iglesia en una taberna. Y yo estaba sentado allí, sin saber nada mejor. No decía nada, pero en mi corazón lo pensaba. Así que la observé mientras bailaba. Y de repente, pensé, un momento. ¿Tiene la señora alguna escritura que lo respalde? Y empecé a pensar en las escrituras. Dije, ¿dónde se ordenó bailar? En primer lugar, en la Biblia. Así es. Y pensé, ¿qué los impulsó a bailar? Vi a los hijos de Israel, cuando cruzaron el Mar Rojo. Miriam miró hacia atrás y vio a todos esos capataces ahogados. Tomó una pandereta y empezó a bailar, a tocar la pandereta y a correr por la orilla, bailando. Y las hijas de Israel la siguieron, bailando. Pensé, eso es victoria. Vi a David, a su novia sentada allí arriba detrás de un abanico, abanicándose, mirando a su adorable novio, David, de pie allí. Y aquí viene el arca, de la que habló el hermano Graham hace un rato, cruzando la colina. Cuando David la vio venir, dio vueltas y vueltas. ¿Por qué? Dijo ella, me avergüenzas. Él dijo, si no te gusta, mira esto. Y dio vueltas y vueltas y vueltas otra vez. ¿Sabes qué?
Dios miró desde el cielo y dijo: David, eres un hombre conforme a mi corazón. Así es. Y pensé, ¿sabes? Hay algo que me pasa. Quizás no tengo suficiente victoria. Y me quedé allí sentado, dando palmaditas con mi pie metodista. Y de repente, Dios, mi juez, antes de darme cuenta, estaba en la pista, bailando con esa chica. Así es. Entonces dije: Dios, sácame del asiento de los escarnecedores. Permíteme analizar cualquier cosa con sensatez antes de emitir un juicio. Amén. Dios hace las cosas de forma peculiar. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 2 Samuel 6, 14. Y David danzó delante de Jehová con toda su fuerza. Y estaba ceñido David con un efod de lino. 2 Samuel 6, 16. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Hechos 13, 22. Y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 35. No creo en tonterías. No creo en tonterías. Pero creo en la palabra de Dios real, genuina, llena del Espíritu Santo, predicada con poder y con demostración. Amén. Porque eso es lo que me salvó. Eso es lo que me ha traído hasta aquí. Eso es lo que me ayudó cuando el médico dijo que me estaba muriendo. Eso es lo que me salvó en la hora de mi muerte. Eso es lo que me resucitará. Y con eso iré al cielo. Si alguna vez llego allí, tendré que guiarme por eso, porque no sé nada más que eso, y no quiero saber nada más que eso. Así es. Conocer a Jesús, y a Él crucificado, y eso es todo. Si Él está crucificado, entonces crucifica mi carne con la suya, y estoy muerto a las cosas del mundo. Vaya. Amén. Saben, me estoy volviendo religioso. Empiezo a sentirme así. 36. Fíjense, allí estaban. ¡Qué momento! Era una reunión maravillosa. Cornelio dijo: Ahora, baja y pregunta por uno llamado Pedro. Y dijo: Nunca había oído hablar de él. Y Pedro, allá arriba, pensó: Señor, voy a echarme una siesta antes de cenar. Tengo mucha hambre y estoy cansado. Y mientras yacía allí, cayó en un estado de trance. Así lo dicen las escrituras. Entonces creo que cayó en un estado de trance, ¿no creen? Y cuando lo hizo, vio bajar una sábana llena de reptiles. Y una voz dijo: Levántate, Pedro. Mata y come. Él dijo: No, Señor. Soy judío. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro ni profano. Él dijo: No llames profano a lo que he purificado. Dijo: Levántate tú. Dijo: Hay alguien esperándote abajo en la puerta. Y adelante. No dudes de nada. Síguelo. Amén. Hechos 10, 5. Ahora pues, envía hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 10, 10. Y tuvo gran hambre, y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10, 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía hacia él un vaso, como un gran lienzo, atado por las 4 puntas, y bajado a la tierra. Hechos 10, 12. En el cual había de toda especie de cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Hechos 10, 13. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10, 14. Pero Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10, 15. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10, 20. Levántate, pues, y desciende, y ve con ellos sin dudar nada, porque yo los he enviado. 37. Ahora bien, Pedro y sus costumbres santurronas, ¿saben? Tenía cierto prestigio entre la gente, así que tenía que cuidar su alimentación. Era judío. Había sido criado como un presbiteriano estricto, o algo así, y tenía que cuidar su comportamiento debido a sus asuntos en la iglesia. Así que el Señor le dijo: Sigan a esos gentiles, sin prestar atención a lo que se hace ni nada. Vayan allá. Y cuando subió a la casa de Cornelio enseguida, Cornelio reunió a toda su gente. Y le contó cómo había visto al ángel. Dijo: Pedro, te mandé llamar. Y cuando Pedro subió y comenzó a predicar, mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar, a hablar en lenguas y a disfrutar de un tiempo maravilloso.
Él dijo, ¿podemos prohibir el agua? Ahora bien, estos habían recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Y Pedro se quedó con ellos algunos días. Hechos 10, 21. Entonces Pedro descendió a los hombres que le fueron enviados por Cornelio, y dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 48. Y mandó que se bautizaran en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. 38. Esa es la Iglesia Apostólica, moviéndose en el Espíritu, donde quiera que Dios lo indique. Pedro dejó de cenar. Pedro siguió al Señor. Y si Dios pudiera encontrar hoy a un hombre y una mujer, en este tabernáculo o en cualquier otro lugar, que no prestaran atención a lo que sucede a su alrededor, sino que se sometieran al Señor, como una unidad individual, Dios guiará al mismo hombre hoy que guió entonces. Él demuestra que está con nosotros. Lo que necesitamos hoy es una vida humilde y sumisa. Sométete. No te esfuerces. No te quedes sin hacer nada, guía directamente con el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu te dice que hagas, hazlo pronto. No digas, bueno, esperaré y averiguaré qué es esto y aquello. Lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, hazlo. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido a Finlandia cuando el Espíritu Santo me llamó allí? ¿Qué habría pasado si no hubiera ido al hospital ayer, donde ese bebé yacía moribundo? ¿No hubiera ido? La obediencia es mejor que el sacrificio. Haz lo que el Espíritu Santo te dice. Lo que necesitamos esta noche es soltar todas nuestras ideas pretenciosas y dejar que el Espíritu Santo, aquí se te enseña. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que necesitas esta noche es un gran bulto lleno del amor de Dios derramado en tu corazón, limpiando todas las diferencias. Entiérralo con el año viejo al pasar. Déjalo ir. Comencemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Si ya naciste en el reino de Dios, ya tienes al Espíritu Santo en ti. Lo único que tienes que hacer es liberarte de estas cosas del mundo que te atan. Dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la vida, la carrera que tenemos por delante. Hebreos, capítulo 12. Deja a un lado las cargas. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 39. ¿Se imaginan a los Reyes Magos viniendo a ver a Jesús? Les daré un toque dramático por un momento. Dicen que eran 3 Reyes Magos. Digamos que eran 3. Jim, John y George, diríamos que se llamaban. Y vienen a ver a Jesús. Y puedo verlos a todos preparándose para irse. Tomemos como ejemplo a este tal Jim. Es un hombre excepcional. Corre y le dice a su esposa, esposa, ¿sabes qué? Vi la estrella, así que tengo que irme. Y así va y empaca para irse. Eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Intentan empacar para ser cristianos. Si hay algo que necesitas desempacar para ser cristiano, tienes demasiadas cosas pendientes ahora. Uno de ellos dice, mamá, ¿sabes? No podría ir si no llevo mi mesa de juego, así que la cuelga en el camello. Porque, ya sabes, a los otros chicos no les gustaría que fuera si no llevara mi mesa de juego. Todas esas otras cosillas que te atan. Y tienes una pequeña caja de egoísmo. También tienes que aferrarte a eso. Tienes que aferrarte a un poco de chismes, un poco de calumnias, un poco de esto, un poco de aquello. Aferrarlo al camello. Y de repente, salta, se monta a horcajadas sobre el viejo camello y dice, vamos, vámonos. El viejo camello apenas puede moverse. Está tan aplastado que casi tiene las piernas arqueadas. Y siempre estás pateando y quejándote de la iglesia a la que vas, y tal vez es que estás tan cargado que no puede correr. Eso es lo que pasa. Necesitas descargar, lavarte, limpiar, ponerte bien. Amén. ¿Qué me pasa? 40. Fíjense. Así es. Veo a los demás seguir adelante. Y de repente, se agachó y volvió a mirar la estrella. Y entonces, lo primero que hizo fue empezar a lanzar mesas por un lado y paquetes por el otro. La esposa le preguntó, ¿a dónde vas, John? Dijo,
Me estoy despojando de todo peso que me asedia. Y tengo que correr esta carrera con paciencia. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos lo encontrarán. Solo hay espacio para ti, Jesús. Nadie más puede pasar. Amén. Ella dijo, puedo oírla decir, mira, estás olvidando tu brújula. No necesito ninguna brújula. Estás olvidando tu título de seminario. Estás olvidando tus servicios de bachillerato y todas esas otras cosas a las que te aferras. Él dijo, escucha. No necesito ninguna brújula. ¿Cómo vas entonces? Señaló la estrella y dijo, voy por el camino provisto por Dios. Dios me proporcionó una estrella para seguir. Eso me llevará a Cristo. Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 41 ¿Y qué esta noche? No necesitamos largas y largas clases ni nada de eso. Queremos seguir el camino provisto por Dios. Y el camino provisto por Dios hoy en día es el bautismo del Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Eso los llevará a su destino. Dejen de lado las cargas. Dejen de lado todo lo demás. Volvamos al día apostólico. Nuestro fundamento es seguro. Dios nos lo ha demostrado con señales, prodigios, imágenes y todo lo demás. Él ha demostrado que está con nosotros. Y alrededor del mundo, este glorioso y poderoso evangelio llevó a 1.500.000 al reino de Dios el año pasado. La iglesia pentecostal superó a todas las iglesias que había en el mundo el año pasado en conversiones. 1.500.000 registrados. Aleluya. ¿Qué pasa? Es lo más poderoso que hay en la tierra hoy. Pero el diablo se ha metido entre ellos y los ha separado en este grupito, y en aquel grupito, y en aquel grupito, para que se peleen entre sí. Si alguna vez olvidaran su egoísmo y sus diferencias, y unieran sus manos, sus corazones en uno solo, el milenio comenzaría. Eso es lo que necesitamos esta noche, amigos. Unirnos. Eso es lo que el Tabernáculo Branham necesita hacer. Eso es lo que todas las iglesias necesitan hacer. Unirse como una sola comunidad, como un solo individuo, en Cristo Jesús, un niño recién nacido, y andar por este camino recto y angosto, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 42 Miren. No estoy defendiendo nuestro tabernáculo ni sus doctrinas, pero les digo esto, queridos amigos. Busquen por todo el mundo, y lo decimos con jactancia, no nos jactamos de nada más que de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero miren lo que Dios Todopoderoso ha hecho por esta pequeña iglesia. Den la vuelta y miren si quieren. De esta misma iglesia surgió este gran avivamiento que ha invadido el mundo entero. Así es. Revísenlo y vean si no lo es. Dios está con nosotros. En su amor y misericordia, miren cómo nos sana cuando estamos enfermos. Miren los casos de cáncer, los ciegos, los sordos y los mudos, y todo lo demás que sana entre nosotros, en todas partes. Entonces, fue lo suficientemente amoroso como para venir a buscar una prueba científica, para dar su aprobación a la iglesia. Se tomó una foto con nosotros. Amén. ¿Dónde están los críticos? Tendrán que callarse, dar un paso atrás y decir, no puedo decir nada al respecto. Amén. Me alegra mucho esta noche ser uno de ellos. Me alegra mucho ser cristiano. Me alegra mucho vivir aquí entre personas que creen en este gran movimiento. Espero que haya pequeñas diferencias. Somos humanos, pero en principio, somos uno. Cierto. Somos uno. Juntos, somos una sola unidad en Jesucristo. Dios nos ha bendecido y nos ha dado todas estas cosas maravillosas. Piensen en cómo yo mismo no podría haber estado aquí esta noche si no hubiera sido por el Señor, cuando los mejores médicos dijeron que no podría sobrevivir. Pero el médico jefe bajó y me dijo, está todo en mis manos, y lo lograrás. Le creí. ¿Cómo está la hermana Weaver sentada allí? Como un esqueleto sentada en esa silla de ruedas cuando la trajeron aquí para ser bautizada en el nombre de Jesucristo. El médico le dio hasta la mañana de vida, con un cáncer que la consumía hace unos 7 u 8 años. Aquí está esta noche con nosotros. ¿Cuántos más podría mencionar que han entrado y salido por estas puertas, que han entrado lisiados, afligidos, enfermos, cojos, ciegos y demás, y han sido sanados? Solo por esta pequeña puerta, como testigos de la resurrección del Señor Jesucristo.
¿Qué deberíamos ser? ¿Qué debería ser este tabernáculo Branham? Debería ser un faro en uno de los lugares más oscuros del mundo, Jeffersonville. Si alguna vez hubo un lugar que necesitara el Evangelio, era Jeffersonville. Así es. ¿Pero puede salir algo bueno de Nazaret? Dijo. Vengan y vean. Así es. Los lugares oscuros. No necesitamos luces de día. Las necesitamos cuando está oscuro. Ahí es donde Dios envía luz, en lugares oscuros. Es muy fácil ir donde todo marcha bien, pero donde todo marcha con dificultad, donde están los lugares oscuros, los lugares difíciles, debo ser llevado a casa al cielo en un lecho de flores de comodidad, mientras otros lucharon por ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. 45. Justo aquí, donde la gente discute sobre cuestiones sutiles y diferencias, y cosas así, 140.000 paganos mueren cada día y van al encuentro de Jesús, o van al encuentro de un Dios justo y honesto, sin saber nada de él. 140.000 mueren cada día, el número de paganos que nunca escucharon el nombre de Jesucristo, mueren cada día. Y discutimos si somos presbiterianos o metodistas, o no. ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! Lo que necesitamos es una visión. No mirar aquí abajo, a la punta de la nariz. Mirar allá afuera, al final del camino. Si pienso en el hoy, en esto, aquello o lo otro, viviré el día. Pero vivo para la eternidad, para algo más allá, algo que Dios ha ordenado, y debo ir a encontrarlo algún día. Me he tomado demasiado tiempo. 10 minutos. Por la gracia y la ayuda de Dios. Llevo 2 años pidiéndole algo una y otra vez. Le pedí algo durante 15 años, y finalmente me lo concedió. Y estaré llamando a su puerta, aunque viva el año que viene, o si no me lo concede este año, por esto que le he pedido. Es para su gloria, algo que podría hacer por él allá. Si tan solo me lo permitiera, entonces podría ir allá y ganar almas para él un poco mejor, ser un poco más fuerte en el camino. Y ruego que lo haga. Esa es mi oración. 46. Y mi testimonio para ustedes es que si tan solo oran por mí y me sostienen ante Él en oración, entonces puedo seguir adelante. ¿Cómo podría hacer algo, pase lo que pase, si no tengo a nadie que me crea? Ustedes son tan importantes como yo, o cualquier otra persona. Son tan importantes como ustedes. No importa lo que hagamos, si predicamos, lo que digamos, si no hay nadie que lo crea, entonces no hay nada que se pueda hacer. Así es. Todo es un fracaso, no hay nada que se pueda hacer, a menos que nos unamos y creamos el uno en el otro. Yo creo en ustedes y ustedes creen en mí. Y juntos creemos en Dios, y creemos que su espíritu nos guiará. 47. Bueno, hermano Funk, ¿subes? Estás cargando al bebé. Esa es tu excusa. Hermano Watts, supongo que eres el siguiente. El hermano Watts dice, hermano Jackson. Muy bien, ya ha adoptado al hermano Jackson. Así que supongo que el hermano Jackson será el siguiente. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Jackson, que viene después. Que el Señor te bendiga. ¿Amas al Señor? Quiero ver tus manos. ¿Amas al Señor? Muy bien. Hermana Gertie, venga un momento. Quiero que cante una conmigo. Todos los demás están cantando. Voy a intentarlo. Estoy muy ronco porque tengo un resfriado fuerte, algo en la cabeza, pero quiero que me ayude a cantar esta canción. Y deme la clave de algo. No sé qué es. No sé qué es. Solo deme una nota, porque quiero cantar goteando sangre con ustedes. Porque este evangelio que predico, está goteando sangre. ¿No lo creen? Bien, todos juntos. El primero en morir por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron, y predicó que el Espíritu salvaría a los hombres del pecado. Sigue goteando sangre, sí, gotea sangre, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de los discípulos que murieron por la verdad, este Evangelio del Espíritu Santo, sigue goteando sangre. Luego apedrearon a Esteban, él predicó contra el pecado, los hizo enojar tanto, que le estrellaron la cabeza. Pero murió en el Espíritu, y entregó el Espíritu, y fue a unirse a los otros, esa hostia vivificante. Sigue goteando sangre, sí, gotea sangre, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de los discípulos que murieron por la verdad, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. Oh, ahí están Pedro y Pablo, y Juan el Divino, ellos dieron sus vidas para que este Evangelio pudiera brillar.
Mezclaron su sangre, como los profetas de antaño, para que la verdadera palabra de Dios pudiera ser dicha honestamente. Sigue goteando sangre, sí, gotea sangre. Este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo sigue goteando sangre. Escuchen esto ahora. Hay almas bajo el altar, clamando. ¿Hasta cuándo? Para que el Señor castigue a los que han obrado mal. Pero habrá más que darán la sangre de su vida por este Evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí. Pongámonos de pie ahora. Gotea sangre, sí, gotea sangre. Este Evangelio del Espíritu Santo, gotea sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. 49. ¿No te alegra ser uno de ellos? ¿Qué clase de Evangelio? El mismo Evangelio que les fue dado, las mismas señales, las mismas maravillas que les siguieron, la misma columna de fuego, el mismo Señor Jesús, la misma sanidad de los enfermos, el mismo poder del Espíritu, todo sigue adelante. La misma persecución se avecina. Este Evangelio del Espíritu Santo está lleno de sangre. Todos juntos ahora. Está lleno de sangre. Den la vuelta y estrechen la mano de alguien, y digan, alabado sea el Señor. Aleluya. Está lleno de sangre. Oh, la sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está lleno de sangre. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él me amó primero. Cantemos lo más fuerte ahora. Levanten las manos. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él me amó primero. 50. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por el Señor Jesucristo, por su poder, por su amor. Y que sepas que en este gran y noble día que vivimos, cuando los profetas de antaño previeron este día y dieron mandamientos al respecto, diciendo que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Cuando dijo que habría burladores en los últimos días, que se burlarían y ridiculizarían. Vivimos en ello, Padre. En ese día, los carruajes rugirían por las calles. Correrían como relámpagos. Aparecerían antorchas. Todas estas grandes profecías se están cumpliendo. Cuando Jesús dijo que las olas gigantes romperían las orillas del mar. Y que aparecerían grandes señales y prodigios en los cielos, como platillos voladores y cosas así. Debido a estas señales, el mundo temería y temblaría. Causaría terremotos en diversos lugares y toda clase de cosas. Confusión temporal y angustia entre las naciones. Y él dijo que en ese día Israel florecería. Aleluya. Esa vieja estrella de David de 6 puntas ondea sobre Jerusalén esta noche por primera vez en 2500 años. Las naciones se están desmoronando. La higuera está echando sus brotes. Todos los demás árboles están echando sus brotes. Los malvados están echando sus brotes. El romanismo está echando sus brotes. El comunismo está echando sus brotes. Y tu iglesia está echando sus brotes. Se acerca la primavera. Oh, gran maestro de vida, levántate con sanidad en tus alas, Señor. Y da a tus siervos todos los poderes y señales, para extender la mano de tu Santo Hijo Jesús, para hacer milagros y señales, y para predicar el Evangelio hasta los confines del mundo. Concédelo, Señor. Isaías 35, 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Nahum 2, 4. Los carros rugirán en las calles, en las plazas correrán el uno contra el otro. Serán como antorchas, correrán como relámpagos. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 2 Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bendice a esta pequeña iglesia. Bendice a su pastor, Señor, nuestro amado hermano. Bendice a todos los que nos acompañan. A todos los que invocan tu nombre en todo el mundo. Ayuda este año que viene, Señor.
Ayúdanos a ser los mejores en tu servicio. Mantén la enfermedad alejada de nosotros y úngenos con el Espíritu Santo. Mantén la envidia, la contienda, los celos, y todo lo impío lejos de nosotros. Y que se diga de nosotros que somos tus hijos. Una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder. Concédelo, Padre. Bendícenos y perdónanos nuestro pasado. Y que podamos decir, como Pablo, olvidando lo pasado, prosigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Señor Dios, envíame a donde quieras. Estoy listo para cumplir tu voluntad en cualquier momento. Perdónanos, repito. Y santifica esta iglesia para honra y gloria de tu nombre, y a su pueblo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Filipenses 3:14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 52 Pueden sentarse ahora. El Señor los bendiga. Oh, habrá una reunión en el aire. En ese dulce pronto. Voy a encontrarme con ustedes allá en ese hogar más allá del cielo. Tal canto oiremos, nunca escuchado por oído mortal, será glorioso, declaró. Porque el propio Hijo de Dios será el que guíe en esa reunión en el aire. Oh, habrá una reunión en el aire, en ese dulce pronto. Voy a encontrarme con ustedes allá en el hogar más allá del cielo. Tal canto oirán, nunca escuchado por oído mortal, será glorioso, declaró. Porque el propio Hijo de Dios será el que guíe en esa reunión en el aire. Han oído del pequeño Moisés en el junco, han oído del intrépido David y la onda, han oído la historia de José soñando, y de Daniel y los leones a menudo cantan. Oh, hay muchos otros en la Biblia, y anhelo conocerlos a todos, declaró. Pronto, el Señor nos permitirá conocerlos, en esa reunión en el aire. Habrá una reunión en el aire, en el dulce pronto. Los encontraré, los saludaré allá, en ese hogar más allá del cielo. Oirán un canto tal, jamás escuchado por oído mortal, será glorioso, declaró. Y el propio Hijo de Dios será el que dirija esa reunión en el aire. 53 ¿No te encanta? Vaya. Hay uno a quien quiero conocer, por encima de todos. Ese es Jesús. ¿Tú no? Simplemente te hace sentir tan regocijado, tan limpio, tan puro. ¿No te sientes así? Como si te hubieran limpiado por completo. ¿Simplemente lo amas? Encuentro en el aire, en el dulce de aquí para allá. Yendo a encontrarte y saludarte allá, en ese hogar más allá del cielo. Tal canto oirás, nunca escuchado por oído mortal, será glorioso, lo declaro. Y el propio Hijo de Dios será el que guíe en ese encuentro en el aire. ¿No te encanta? Dios mío. Has oído del pequeño Moisés en el junco, y has oído del intrépido David y su onda. Has oído la historia de José soñando, y de Daniel y los leones que a menudo cantas. Oh, hay muchos otros en la Biblia, y anhelo conocerlos a todos, lo declaro. Pronto, el Señor nos permitirá encontrarlos en esa reunión en el aire. Bueno, habrá una reunión en el aire, en el dulce pronto. Iré a encontrarte, a saludarte allá, en ese hogar más allá del cielo. Oirás un canto que jamás oído por oído mortal, será glorioso, declaró. Y el propio Hijo de Dios será el que dirija esa reunión en el aire. Vaya. Quiero estar allí. ¿Tú no? ¿Cuántos dicen, por la gracia de Dios, quiero estar allí? ¡Genial! Alabado sea el Señor. Muy bien, hermano Neville. Feliz año nuevo a todos. Que Dios los bendiga.